Después de que uno ya carga el modelo de Simulink a la DSpace, normalmente uno usa un software llamado Control Desk para interactuar con ese modelo. Me explico mejor. Digamos, en el modelo, bueno, se puso un controlador, pero usted el controlador quiere que funcione no siempre, sino en ciertos momentos. Entonces usted crea una variable en Simulink que sea, por decir algo, on, y cuando es uno entonces el controlador funciona y cuando es cero no. Pero entonces una vez que se carga el modelo a la DSpace, como la DSpace no tiene interfaz directa para interactuar con el usuario, esto se tiene que hacer por medio del computador. Entonces Control Desk permite modificar variables del modelo de Simulink que está corriendo actualmente en la DSpace. Mm, ¿Qué pasa? Que en muchos experimentos estos cambios lo que se hace es crear una interfaz de usuario. Eh, entonces, por decir algo, en el caso particular de la implementación que se hizo del control proporcional resonante, la entrada del sistema son unos set points de potencia activa y reactiva. Entonces el usuario modifica cuánta potencia quiere aquí y con esta encender el sistema. Pero supongamos que yo quiero hacer un experimento en el que los set points de potencia varían en el orden de los milisegundos. Por decir algo, que en 20 milisegundos inyecte 40 cero y a los 100 milisegundos ya inyecte menos 60 cero de potencia. Entonces, ¿eso qué implica? Que ya por medio de esta interfaz no es viable porque uno como usuario no tiene la velocidad para actuar en el orden de los milisegundos. Entonces, lo que se hace en este tipo de casos es hacer esto mismo que uno hace por una interfaz gráfica, pero usando un script de Python. Ocurre que Control Desk trae implementado un interpretador de Python. Este hace parte del mismo, digámoslo así, de la misma ejecución de Control Desk. Entonces, si ustedes buscan en Windows, no van a encontrar interpretador de Python, ni forma de ejecutar el interpretador de Python de Control Desk sin iniciar Control Desk. Entonces, es una, una entorno Python que está integrado absolutamente a Control Desk. Para abrir el interpretador de Python, lo que pueden hacer es meterse aquí a View, eh, Control Bars, y aquí lo encuentran, el interpretador. ¿Sí? Entonces pueden hacer lo que usualmente hace uno en Python, importar librerías como NumPy, eh, todo lo que se puede hacer en Python usualmente. ¿Cuál es la diferencia? Que o sea, digamos, en esta implementación de Control Desk, el interpretador de Python viene con unas librerías adicionales que le permiten hacer comunicación con la DSpace. ¿Sí? Entonces, para lograr esto, estos scripts los dejo los links de descarga en la descripción. Dependiendo de la versión de, de las librerías que se estén manejando, en este caso como es la DSpace, la Control Desk 5.4 versión, entonces hay que usar esta RTPlib2, ¿sí? Eso también está, digámoslo así, supeditado a las librerías que estén configuradas en MATLAB, porque Control Desk hace parte pues, del sistema de la DSpace, y para poder trabajar con la DSpace es necesario instalar en MATLAB el toolbox de la DSpace. Entonces, bien, lo primero es en esta versión es importar esta librería. En la versión más reciente, esta librería es obsoleta, ¿sí? Y no se usa. Entonces, igual, si está entrando con esta versión, es, la pueden usar. Caso contrario, no. Pero el procedimiento es muy similar igual.
Entonces, se importa la librería y se usa un string que corresponde a la ruta donde está el archivo SDF. ¿Qué es el archivo SDF? Ocurre cuando uno compila el modelo en Simulink, él genera un archivo que es de extensión SDF, que es el que le permite a uno relacionar las variables de la DSpace con Control Desk. Entonces, mediante ese archivo, Control Desk sabe, por decir algo, que esta variable de potencia sabe a qué bloque de Simulink corresponde. Entonces, bien, eso es lo primero. Lo segundo es escribir la plataforma en la que se está trabajando, en este caso la DS1104. Estos dos strings se usan con un objeto de la librería que aquí se muestra y se coloca exactamente eso. Entonces, ¿qué es lo que permite? Entablar la conexión. Entablar la conexión con la DSpace. Entonces, él usa la plataforma y la ruta del archivo SDF para relacionar las variables. Una vez hecho eso, las variables tienen una ruta dentro del mismo SDF. Sí, que entonces lo que se hace es colocar un string que representa esa ruta. Y nuevamente por este objeto que se creó está como representa de alguna manera la conexión, mediante él se extrae ya la variable. Entonces, digamos, vamos a medir la tensión en un capacitor. Bien, entonces eso en Simulink corresponde a la salida del bloque de medición analógica. Entonces, en esa salida se le puso una etiqueta que se llama backup. Entonces, a la hora de accederlo, se busca por labels backup. Entonces, con esa ruta, él obtiene una representación de la variable. Y ya una vez esa representación, al usar el método read, se obtiene la lectura de ese nodo. O sea, digamos, eso se puede usar con cualquier nodo cualquier entrada o salida de los bloques de Simulink. Entonces, digamos, en este script solo se hace lectura. Si se quiere hacer escritura, el proceso es muy similar. Este archivo también lo coloco en la descripción, el link de descarga. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, una vez leído la variable, por ejemplo en el caso de control on, es equivalente a este botón, que es el que permite encender o apagar todo el procesamiento en Simulink. Entonces, una vez se extrae, ya se usa el método write. Entonces escribimos el valor que se quiera, ¿no? Según pues acepte o no ese tipo de valores. Bueno, y esto ya no tiene que ver pues con la parte de la DSpace, es simplemente un retardo que se coloca en Python. Por último, si se desea ya adquirir curvas, o sea, eso implica hacer varias mediciones consecutivas, entonces ya no se usaría read porque read solamente nos permite obtener un único valor. Entonces lo que toca hacer es capturar datos en un delta de t. Lo que se hace es, bueno, muy similar. Se importa la librería. Estas dos son propias de Python, que son para graficar, entonces no están relacionadas con la DSpace. Nuevamente, la ruta del archivo SDF, el nombre de plataforma, etcétera. Se obtienen las variables, si las representantes son los strings de las rutas en el SDF. Bien, se obtiene la representación de esas variables. Y pues ya estas son variables auxiliares que tampoco están, pues, o sea, hacen parte del script, pero no son propias de la DSpace, sino variables auxiliares que se crea para el script. Este string es necesario porque se va a usar para la toma de datos, ¿sí? Entonces este Apple, que es con el que se hace aquí la conexión, se usa el método capture, ¿sí? Este método es el que nos permite
hacer la lectura. Entonces, al usar este método lo que nos permite es instanciar un objeto de tipo captura, ¿sí? Y luego aquí colocamos el tamaño del buffer de ese objeto tipo captura. Con este inicio aquí de captura se empieza a leer los datos. Entonces el script aquí puede quedar parado un buen tiempo, por ejemplo un segundo, porque aquí en esta configuración del buffer se tiene en cuenta la duración de la medición, pero bueno, para hacer más breve la explicación, igual estos valores experimentalmente pueden ver cómo alteran. El hecho es que este corresponde al tiempo de medición. Bueno, una vez ya se leen los datos, entonces ya se pueden acceder. Y bueno, ¿cómo se hace? Ocurre que aquí estos corresponden a las rutas de las variables alfa str, ¿sí? Entonces aquí al capture no solo se le manda este string que es por defecto, sino que se le manda el nombre de las variables que se desean capturar. Una vez se capturan, entonces se busca en el objeto tipo dato. ¿Y dónde sale el tipo dato? Sale de aquí o sea, el método capture. Después de tomar los datos se usa el método fetch. El método fetch arroja el objeto tipo dato, y entonces el objeto tipo dato es el que nos permite, recibe como entrada el nombre de la variable que está en string y entrega como salida los datos en un vector o arreglo, como lo quieran llamar. Y ya estando una vez también el tiempo también debe accederse de la misma forma. Ya se puede hacer lo que quiera con ellos, graficarlos, etcétera. Usar Python para este tipo de cosas ofrece otras posibilidades. O sea, no solo hacer las pruebas a alta velocidad o hacer cosas que digamos un humano no podría hacer en ciertas velocidades. También permite usar todas las librerías de Python para tareas como, por decir algo, los datos que se midieron, enviarlos a internet por medio de un protocolo POST o en fin. O también se pueden usar otras librerías para comunicación de otros protocolos. El hecho es que las posibilidades son casi limitadas porque ya una vez se leen los datos de la DSpace, incluso se puede hacer también procesamiento, no necesariamente con los mismos datos de la DSpace, sino con otros datos provenientes de otro lugar. Y en base a esos datos, entonces reconfigurar la DSpace según sea el propósito. El hecho es que abre muchos panoramas el hecho de usar scripts de Python con la DSpace. De alguna manera extiende la funcionalidad enormemente.